Hola a todos, soy Palulu, también conocida como Pau Dragon Golf, y quiero presentaros mi proyecto, pero creo que es mejor que primero os dé un poco de contexto para posicionaros. ¡Qué nervio! Todo comenzó cuando me introduje al fandom de Sonic, justo a 10 años, motivada por una amiga que hacía sus propios personajes e historias. Me motivé a crear el mío propio, pero como os podéis imaginar, no era precisamente el culmen del diseño de personajes. Básicamente he juntado un puñado de cosas que me gustaban y listo. En ese momento no me molesté en crear una historia ni nada por el estilo. Fui haciendo cambios al diseño y cuando llegó 2013 me llegó la inspiración para inventarme una historia para el personaje. Cuando lo saqué del fandom de Sonic lo llevé más al furry, pero cuidado, furry que mono, no es lo mismo que el furry. El diseño siguió cambiando y hacia 2016 ya era puramente furry. Pero en 2017 lo llevé más allá, convirtiéndolo en mi proyecto de fin de estudios de ilustración. Llegados a este punto, también había cambiado mi percepción del personaje. Ya no era un avatar para distinguirme de una comunidad, sino un personaje individual. Tenía su propia historia, un universo propio, un proyecto de world building. Después de una subida de estándar así, no estaba satisfecha con el diseño, quería algo más madurado. Y así llegamos a 2019, donde cambié por completo el diseño del personaje. Para empezar, las alas, fuera. ¿Para qué quiere alas un animal marino? Ahora es una especie nueva, no un híbrido extraño. Pechos, no es un mamífero, para fuera. No tiene por qué acomodarse a los estándares de belleza de siempre. El peinado, ¿no vendría condicionado por su especie y su cultura? Si es un animal marino, necesitará adaptaciones para nadar. Y esa paleta de colores saturada, quiero que se perciba como algo más maduro. Colores como lo diseñaría la madre naturaleza. Los poderes de agua, se acabó lo de lo hizo un mago, no invoca el agua de la nada. En lugar de eso, produce una sustancia que reacciona con la atmósfera para producir agua. Y por último, un nombre. Pau solo sabía el nombre en el que era mi alter ego. Necesito un nombre propio. Investigué, busqué referencias, experimenté y finalmente me decidí. Pero para que fluya mejor, le quité la E. Okana. Como comenté, en 2017 se había convertido en un proyecto personal de world building. Quería lanzarlo a las redes, pero estaba insegura, y después del apoyo de mucha gente he decidido dar el paso. Quiero dedicar a este proyecto el tiempo y esfuerzo que siento que merece, pero hay que ganarse el pan. Aquí es donde entra el micromecenazgo. Gracias a Patreon podré dedicar al proyecto más tiempo, porque no solo estaré trabajando en mi proyecto, sino que además podré sacar una compensación de ello. ¿Significa eso que mi proyecto solo estará disponible para los que paguen? No, señor. Entonces, ¿qué ventajas supone ser mecenas? Bueno, a partir de hoy mi Patreon está disponible y podéis acceder a él desde el link en la descripción para ver exactamente de qué hablo. También tenéis los perfiles oficiales del proyecto en Twitter e Instagram. Pero espera, todavía no has dicho de qué va el proyecto en sí. Pues bien, comenzaré con libros que recogen información del universo, como un atlas, con ilustraciones originales de la fauna, los entornos, los habitantes del mundo, sus culturas y costumbres, historia, personajes, sus viviendas, conflictos. Comenzando por la tierra donde comienza la historia del personaje de Okana, Dorna. Según avance el proyecto, se ramificará de diversas formas, comenzando por cómics, pero pudiendo incluso alcanzar a cortos animados. Así que, eso. Apoyad el proyecto y compartid con vuestros amigos. Me encantaría poder dedicarle el tiempo que merece. Muchas gracias y nos vemos.